Hola, mucho gusto, bienvenidos a Nuevas Miradas, para reflexionar, para conversar, para poner los grandes temas sobre la mesa de conversación. Un invitado de lujo, Rafael Echeverría, ontología del lenguaje, mi Nietzsche, pero él fundamentalmente, además de ser sociólogo en la Universidad Católica, es doctor en filosofía, pero es un consultor de categoría mundial. Es un chileno de lujo. Senador Carlos Cantero, primero que todo, bienvenido. Qué gusto de verdad y qué orgullo poder tener a una personalidad como Rafael Echeverría aquí en nuestras pantallas. Gracias, Libardo, por tu presentación, y a usted, amiga y amigo televidente, el saludo cariñoso y la invitación a una nueva mirada, a mirar la vida, la sociedad, el entorno, con una búsqueda, con un afán de auscultar. Para eso hemos invitado a un chileno de categoría global, Rafael Echeverría. Le damos la bienvenida y es un gusto el poder compartir ideas y momentos. El gusto es mío, senador. Estoy muy contento de estar acá. He seguido su programa, lo he visto en algunas oportunidades y le tengo gran admiración. Muchas gracias. La primera pregunta es: sociólogo que dice cruzar un puente. ¿Dónde lleva ese puente? Ese puente lleva a algo que los sociólogos normalmente no abordan, que es plantearse preguntas fundamentales sobre la existencia humana, sobre la vida, sobre el carácter de la vida misma. Y yo creo que ha sido una trayectoria, ha sido la incursión en un territorio extremadamente fértil, extremadamente estimulante, y gran parte de lo que yo hago se orienta a esta reflexión sobre cómo somos los seres humanos, sobre cómo vivir mejor, sobre cómo particularmente generarnos menos sufrimiento, que yo tengo la impresión de que sufrimos de más. Y pareciera que este cruce del puente, que ha permitido regresos, yo diría con estadías cortas para volver de nuevo al otro lado del puente donde está la filosofía, es lo que da cuenta de, por ejemplo, el búho de Minerva. Claro, exactamente. En esas dos riberas que cruza el puente, hay una que es fundamentalmente de reflexión filosófica. El búho de Minerva da cuenta de un intento de hacer sentido de la historia de la filosofía moderna. Ontología de el lenguaje es una propuesta específica en función de la encrucijada que siento que hoy día estamos en la humanidad. Pero cruzando el puente está el compromiso con la acción, con las transformaciones, con la capacidad de intervenir a partir de esa reflexión en lo que son las condiciones concretas de existencia de los seres humanos. Es lo que yo llamo un efecto espejo. En una ribera está el pensamiento. Exacto. En la otra ribera está la encarnación de ese pensamiento, y yo distingo al menos tres áreas principales. Una es el emprendimiento, el mundo de la empresa, el mundo del hacer, de la acción. Segundo, todo el desarrollo de libros que tiene que ver con una promoción, ¿verdad? Tercero, el coaching, que es una actividad ya práctica de interacción, ¿verdad? ¿Se distingue alguna otra? Yo haría una reflexión sobre lo que usted acaba de decir. Sí. Desde el punto de vista teórico, conceptual, filosófico, la propuesta que yo hago plantea un énfasis en dos elementos centrales. Uno, una mirada al mundo, a la existencia, al ser humano, centrada en la transformación. Y a partir de eso, el reconocimiento de que la palanca clave de la transformación para los seres humanos, no siendo exclusiva, pero siendo determinante, es la acción. Entonces es una filosofía que ya de por sí nos incita a pasar al otro lado y comprometernos en forma concreta en acciones que ayuden un tipo de existencia y de convivencia distinta. En esa perspectiva están las distintas cosas que menciona usted. Está, por un lado, la importancia de cruzar el puente y saltar del bastión tradicional de la academia enmurallada
enclaustrada, y llevar esa filosofía a la calle, a la feria, al mercado, al ágora, donde nació realmente, y devolvérsela al ser humano común. Y los libros básicamente son un intento de llegar más allá del círculo filosófico. Por otro lado... Eso se ve con claridad además, porque el lenguaje no es un lenguaje que sea complejo, aun cuando las ideas tienen cierta complejidad, el lenguaje es accesible al pensamiento cotidiano. Eso es central para mí. Yo creo que es imperativo hoy día, dado lo que enfrentamos, dada la situación que encara la humanidad, traer estos temas al ser humano común y hablarle en su lenguaje, hacerse cargo de sus problemas. Ya no es un problema estrictamente filosófico, es un problema del conjunto de la humanidad. Ese primer libro referente, que es El Búho de Minerva, pareciera tener la semilla de lo que viene después, pero aborda un tema que es complejo en sí, pero que está en la vida cotidiana, el tema de la metafísica, el tema de lo que determina, lo que influye, lo que en definitiva nos va definiendo como seres humanos. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que durante 25 siglos, prácticamente desde el año 500 antes de Cristo, con la emergencia de Parménides y con los desarrollos filosóficos posteriores, construimos un gran faro en la humanidad que nos iluminaba, que mostraba el carácter de la realidad, que nos mostraba a nosotros mismos, y ese es el faro de la metafísica. Ha sido un faro que fue muy poderoso, que fue muy importante y que devino hegemónico durante un periodo muy importante de la humanidad. Yo sostengo que ese faro se apagó, que ese faro está apagado, que no nos hemos dado cuenta que estamos viviendo en una profunda oscuridad y que es imperioso levantar nuevas luces. No digo que sea un faro, quizás distintas luces por distintas partes. Y ese ámbito metafísico tiene que ver con los anclajes espirituales, emocionales, culturales, en definitiva con la humanidad, con la forma de ser humano. Tiene que ver porque nos ofrece una determinada concepción del ser humano, una concepción centrada en la noción de que muy en el fondo de cada uno hay un ser fijo, inmutable. Tiene que ver con una determinada concepción de la verdad como única, como que hay una verdad que apunta a ese ser, que tiene que ver con acceder a ese ser. Tiene que ver con un conjunto fundamentalmente, nos ofrece de ideas y conceptos sobre cómo somos. Y en ese punto, no me resisto a preguntar, claro que sí, este encuentro de Sócrates, Platón, Aristóteles, que son en definitiva los que toman la opción de esta puerta o esta otra puerta, en esa decisión de la concepción del hombre, del ser humano, ¿cuál es la puerta que abren? ¿Cuál es la puerta que cierran? Fantástico, fantástico. Porque el inicio de todo esto en rigor es Sócrates. Sócrates inaugura la primera filosofía de la vida en el mundo occidental. Y cuando lo hace, se da cuenta que tiene dos puertas posibles. Y es exactamente esa la imagen. Tiene una puerta que sigue eventualmente a Parménides, afirmando el ser como algo fijo, inmutable, eterno, y tiene una posible otra puerta, que es la de Heráclito, que insiste en la transformación, en la importancia de la palabra, del logos, y Sócrates se va por la puerta de Parménides. Y toda la filosofía posterior sigue el camino que él nos abre, sigue básicamente ese camino, y no será hasta que aparezca en el escenario filosófico una figura como la de Nietzsche, que nos señala: señores, hemos cerrado el camino, estamos en un callejón sin salida, ese programa nos está limitando nuestra capacidad de existencia y en la capacidad de conferirle sentido a la vida. Hay que volver al punto en el que se encontró Sócrates y abrir la puerta que él no abrió. A ver si entiendo y si nuestros amigos televidentes comparten esta percepción. En otras palabras, uno de los caminos
y el que se optó es un poco en función de verdades reveladas, un poco en función de dogmas, un poco derramándose la verdad desde arriba hacia abajo, y el otro es una verdad que se va construyendo, donde el logos, donde la interacción permite que el individuo sea un actor de primera línea en la construcción de esas verdades. Es muy cierto. Es muy cierto. Es un camino que entiende la realidad a partir de un referente externo y trascendente que es Dios y que es único, y que a partir de él le da sentido a todo lo que enfrentamos. El otro busca una perspectiva completamente distinta y termina en lo que usted precisamente indica, entendiendo que tenemos que partir desde nosotros mismos, desde el hombre, poner en cuestión las verdades heredadas dogmáticamente, introducir la reflexión crítica, la duda, y sobre todo colocar al hombre en el centro de nuestra capacidad de reflexión e incluso de nuestra capacidad de desarrollo espiritual. Yo pienso que la modernidad tiene dos ejes. Uno es el hecho de colocar al hombre en el centro y quitarle posiblemente tanto al sol como desde el punto de vista de la astronomía, como ateos, colocarlo como referente básico. Y por otro lado, el elemento de entender que a la verdad no solamente llegamos a partir de verdades, que es como lo concibe la metafísica aristotélica, muy por ejemplo, incluso la platónica, sino que la duda, la capacidad de cuestionamiento es fundamental para alcanzar también modalidades de verdad que de lo contrario nos costaría mucho arribar. Ahora, desde este enfoque, yo diría de génesis de la cultura cristiana occidental, que nosotros las anclamos en el mundo griego, ¿verdad? Claro. Sin embargo, porque lo que yo quiero tratar de invitar a nuestras amigas y amigos que nos siguen en la conversación es saber la escala temporal. Claro. Sin embargo, esos griegos se nutrieron, porque no fue revelación divina, ¿no? Se nutrieron del conocimiento que acumulaba desde el fondo de los tiempos una cierta línea de pensamiento, de estilo de vida, de forma de desenvolverse en el ambiente humano de esa época. Claro, y después de ahí a este cambio que hemos llamado la modernidad, en realidad pasaron cerca de 2000 años, porque fue por el 1500 cuando... Exactamente. ¿Verdad? Exactamente, tal cual. Una reflexión en esa línea. Va en dos direcciones la pregunta que usted me hace. Antes de los griegos, hay mucha cosa muy rica y muy interesante. Yo tengo un libro que se llama Raíces de Sentido sobre egipcios, griegos, judíos y cristianos. Y muestro, por ejemplo, la importancia que en todo el desarrollo occidental posterior tienen los egipcios, y muy particularmente los griegos. Hay mucha riqueza que de alguna forma influye en los griegos, pero ya introducen un conjunto de elementos originales que van a ser determinantes para lo que continúa después. Pero posteriormente, todo ese pensamiento griego se fusiona con el desarrollo del cristianismo. San Agustín fusiona el cristianismo con el platonismo, y Santo Tomás de Aquino lo hace con Aristóteles, y por tanto el programa metafísico inicial de los griegos pasa a ser estructura central y vertebral del pensamiento cristiano. Ahora, también hemos visto esta escala temporal, cómo se desarrolla en el tiempo, pero en el ámbito espacial, sí, también esto está acotado fundamentalmente al corredor sirio-palestino, a lo que va entre el delta del Nilo, ¿verdad? Y los judíos que están ahí adyacentes, y al frente el ámbito está, desde el punto de vista espacial, también está acunado la semilla embrionaria en un espacio geográfico. Exactamente. Y es un espacio que está básicamente articulado en torno al Mediterráneo, aunque haya habido civilizaciones como la egipcia o la de Mesopotamia, que eran básicamente civilizaciones de ríos y no de mar. Pero el mar produce algo que es muy importante. Déjame, precisamente a propósito de eso, pareciera que ahí también, en esa secuencia de ríos, hay una vinculación con la cultura hinduista que se amarra con esta cultura
Ahí hay una referencia de ríos que tiene ciertas vinculaciones. Hay un vínculo. Yo creo que ese vínculo con el mundo oriental, que está marcado por la frontera con la India, existe, pero yo no le doy demasiada importancia. Yo creo que, como usted bien indica, se produce un cultivo geográfico, cultural, particularmente fértil en la región de Mesopotamia, egipcio, y luego se extiende al mundo del Mediterráneo, donde los griegos pasan a jugar. Claro. Y lo que es interesante es que ese espacio tan chico, porque si lo miramos hoy día es muy chico, el preguntarse, pero ¿qué pasó allí? El tiempo pasa volando, la verdad es que he pasado tan entretenido que ya estamos sobre el primer bloque. Volvemos en un minuto. Seguiremos conversando con Rafael Echeverría. Usted, espérenos solo un minuto. Ya volvemos. Gracias por su sintonía. Estamos conversando con Rafael Echeverría en una conversación apasionante sobre lo que es, yo diría, la cuna donde arranca nuestra cultura y que define por qué usted es como es. Seguíamos entonces en este encuentro temporoespacial en un desarrollo germinal, diría yo, de la cultura cristiana occidental. Exacto. Y lo que es muy interesante es ver que un espacio hoy día visto a la distancia, tan pequeño, produce tantas cosas que germinan para alcanzar una influencia tan determinante posteriormente. Y cabe preguntarse, bueno, ¿qué permite este cultivo? Esta cultura milagrosa, este cultivo virtuoso que produce este efecto tan impactante a la posterioridad. Yo creo que son dos cosas, y dos cosas que tienen que ver con un mismo fenómeno: el comercio y las intercomunicaciones que el comercio establece en toda esa zona. Y en segundo lugar, la escritura, que eleva el nivel de conectividad inmensamente. Yo creo que de las cosas más importantes en el desarrollo de la humanidad es la conectividad, es la capacidad que tenemos los seres humanos para afectarnos mutuamente con las cosas que hacemos. Y podríamos decir que esa conectividad tiene una expresión física, que son las rutas, las vías, y tiene una expresión virtual, que es esa expresión del lenguaje oral, escrito, gestual. Exactamente, ¿verdad? son las dos cosas. Tanto por las rutas terrestres y marítimas, como por la vía del lenguaje y la escritura, los seres comienzan a conectarse, a afectarse, a influenciarse mutuamente, y se produce un cultivo milagroso de estímulos en todas partes con respuestas distintas, que produce que en esa zona tan restringida hoy en día se produzca esa cuna de lo que conocemos como la cultura occidental. Y podríamos decir que paralelamente a eso, en otro espacio temporal y en otro espacio geográfico, solo referencial para poder contextualizar, se está desarrollando lo que podríamos definir como la cultura oriental, que se arrastra de miles de años también desde el fondo, ¿verdad? Exactamente. En torno al sector asiático, a China fundamentalmente, el área de Japón, ¿verdad? Y es muy interesante darnos cuenta que es casi en la misma época que surgen los primeros grandes sabios, tanto orientales como occidentales. Lo que llama Jasper la era axial, donde tenemos por un lado a Heráclito y Parménides en el mundo occidental, y tenemos a Confucio, tenemos a Buda, tenemos a Lao Tse en el mundo oriental. Son todos contemporáneos. En esa época, en el siglo VI, IV antes de Cristo, se producen estos grandes sabios que van a marcar en esta bifurcación el mundo tanto oriental como el mundo occidental. Y con toda seguridad, y aquí ya hablo como geógrafo, con toda seguridad eso también se debe no solo a cuestiones temporales y espaciales, sino que a cuestiones de clima, a cuestiones de corrientes marinas, a el retiro de los casquetes polares, que generan en la humanidad condiciones para que se despliegue la capacidad, la creatividad, y además
un cierto estado evolutivo como ser viviente, como ser biológico, cultural, que genera cierta espiritualidad. Genera cierta espiritualidad porque permite condiciones de productividad más alta que en otras partes por las condiciones de ese mismo clima, y eso habilita que algunos puedan concentrarse en la reflexión, en el pensar, en la creación cultural, dada la productividad que se logra en el cultivo de la tierra, en los distintos desarrollos artesanales. Ahora, hemos mencionado el Búho de Minerva y hemos mencionado este otro libro que recoge este anclaje histórico-cultural y que da sentido e identidad a la vida del mundo cristiano occidental. Claro. Pero a mí me gustaría dar el salto ahora a otro de tus libros íconos, Claro. que es la ontología del lenguaje. Claro. Ontología, el estudio del ser. ¿Cómo somos? ¿Por qué somos? Ya, muy bien. Y en el término ontología que yo uso, no es solamente el estudio del ser, porque esa es la ontología clásica, la aristotélica. Aristóteles habla de la ontología como el estudio del ser en cuanto al ser. En la perspectiva que yo lo asumo, tiene más una influencia de Heidegger, que es la pregunta por aquel ser que se pregunta por el ser. Y en rigor, la ontología es la pregunta por el ser humano. Porque Heidegger es un filósofo fundamentalmente moderno y sabe que la pregunta por el ser en general, como la planteaba Aristóteles, tiene que ser contestada primero respondiendo a la pregunta por el ser humano. En el caso mío, de la propuesta que yo hago, ontológico significa una reflexión sobre el ser humano, sobre el fenómeno humano. A mí me surge de lo que yo leo, de lo que yo estudio, y en este abordaje ya al tema ontológico, a esta proyección temporal y espacial que hemos hecho en el recorrido de la vida humana y de la historia humana. Hemos hablado de la modernidad que nos sitúa por el 1500 y ahora hemos saltado a Heidegger. Yo diría que los íconos del siglo pasado fundamentalmente me vienen a la cabeza como los faros que nos han iluminado en el Sarmiento. Heidegger, Wittgenstein, Buber, Martin Buber, Berlín, Claro. Searle, que inaugura la parte de la, yo diría no la neuro, sino que lo lingüístico comunicacional, ¿verdad? ¿Qué arrope te da? ¿Cómo te cobija ese marco de ideas que orientan el pensamiento contemporáneo? Son todas esas figuras centrales en lo que yo hago. Faltan dos. Yo diría Austin. Austin es una figura muy importante por la contribución que él lleva a cabo. Hace algo que es central, sin lo cual es impensable entender el tipo de planteamientos que estamos haciendo. Y hay una figura del siglo anterior, que yo creo que es la más importante de todas, que es la figura de Nietzsche. Y yo básicamente me siento un seguidor del camino anunciado, esbozado, articulado en forma muy embrionaria por Nietzsche. Es muy interesante porque tu libro Ontología del lenguaje está dedicado, está inspirado en Nietzsche. ¿Por qué? Porque Nietzsche lo que nos plantea, como lo sostenía antes, es que hay que volver a Sócrates y seguir el camino de Heráclito, que estamos en una situación crítica muy profunda, muy seria, y que tenemos que repensar el fenómeno humano con otros criterios, colocando en el centro la transformación y colocando como una palanca central, como lo decía antes, el concepto de la acción. Lo que yo hago es seguir el ideario de ese filósofo tan mal comprendido, tan distorsionado que ha sido Nietzsche. Mi último libro justamente busca dar cuenta de la importancia y del aporte que este gran filósofo nos entrega. Y yo creo que es el referente más importante que tiene lo que yo hago. Nietzsche, como tú señalas, tiene lados luminosos y lados oscuros. Exacto. Bien interpretado y mal interpretado. Sí. Ya que estamos haciendo referencia a tu Nietzsche, porque
es Tal cual. el título del libro, ¿verdad? Exacto. Mi Nietzsche. Claro. ¿Cuáles son los lados luminosos? ¿Cuáles son los lados más cuestionados, menos entendidos en este pensamiento de Nietzsche? A ver, yo te diría que Nietzsche tiene el problema de ser una persona muy antipática, que dice cosas tremendas, que dice cosas escandalosas, algunas de ellas inaceptables. Y yo creo que la única forma de entenderlo y de nutrirnos de su aporte es ser muy benevolente con él. Fue un ser que tuvo muchas dificultades existenciales, un ser muy enfermo, con mucha dificultad de relacionarse socialmente con otros. Y hay que pasar por encima de eso. Si nos quedamos en algunas frases aisladas, es tremendo y obviamente hay muchas de ellas que yo no las comparto. Pero hay un fondo que es de una luminosidad muy, muy insólita, que es insistirnos en que los seres humanos vivimos en un mundo en transformación permanente y que no solamente vivimos en él, que estamos afectados por él, sino que podemos participar, como nunca lo hemos reconocido, en esos procesos de transformación, haciendo aportes fundamentales en ello. Permíteme una pregunta que me encantaría me pudieras ayudar, porque va a ser estimulante. ¿Y qué vínculo hay en tu lógica, en tu pensamiento, entre este marco conceptual, que voy a volver de Nietzsche, y otro de las luces que es Heidegger, que están referidos en el pensamiento contemporáneo también? Hay varios vínculos y no siempre son claros. Para Heidegger, Nietzsche es un referente central. A mi modo de ver, no lo comprende adecuadamente. Y sabemos que Heidegger termina en sus últimos años sosteniendo una y otra vez: Nietzsche destruyó mi vida, Nietzsche me desquició. Y muestra, porque yo creo que nunca saldó cuentas con Nietzsche. Pero Heidegger se encuentra en la senda que el mismo Nietzsche abrió y sigue el tipo de desafío que nos plantea Nietzsche, que es repensar el fenómeno humano, repensar el ser en el mundo, siguiendo los lineamientos que nos entrega Nietzsche. Y hace aportes muy importantes, pero no es una cosa lineal. Hay también una desigualdad. Hay interpretaciones que Heidegger hace de Nietzsche que yo creo que son erradas. Yo creo que en definitiva Nietzsche tiene una estatura filosófica muy superior a la que tiene Heidegger, sin negar las contribuciones de este último. Ahora, volvamos entonces a Nietzsche. Y esta mirada, o mejor dicho, este regreso a buscar una nueva mirada, a ver qué había detrás de la otra puerta, ¿verdad? Exactamente, ahora, la puerta que había quedado cerrada por Sócrates. Exactamente, porque esa es una de las cosas de la vida, que yo siempre hablo con mis amigos, con la gente que quiero. Abrir una puerta abre mundos, pero cierra otros. Infinitos mundos. Exactamente. Y eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Eso es exactamente de lo que estamos hablando. Y este regreso hacia allá, a mí me parece que es clave en lo que está ocurriendo en el pensamiento contemporáneo. Y yo lo veo en todos los autores que yo leo, veo esa impronta de volver a... De hecho, Martin Buber, cuando hace esa distinción entre el yo y el otro, no está sino haciendo ese regreso. Exactamente. Entonces, me gustaría que pudieras tú reflexionar desde esa perspectiva, desde esa mirada, ¿cómo ves tú el pensamiento contemporáneo? Y ahí amarramos no solo la ontología del lenguaje, claro, sino que yo diría este resumen de lo que hemos conversado hasta ahora. Bueno, yo creo que estamos viviendo un mundo de confusiones muy profundas, de descalabros en presupuestos centrales, que nos damos cuenta que no podemos seguirnos apoyándose en ello. Y en ese mundo yo creo que la luz, de las pocas luces que tenemos, es justamente la que nos entrega Nietzsche, porque nos ilumina un futuro distinto, nos promete un futuro distinto. Es el filósofo que hoy día, si tú examinas, de mayor influencia en el escenario filosófico actual. Buber hace otro aporte. Buber hace un aporte que yo creo que es, pero de una importancia también mayúscula. Buber nos dice varias cosas. Nos dice: los seres somos seres dialógicos. ¿Qué significa esto? Que nos constituimos en conversaciones, en las conversaciones en las que participamos. Y permíteme hacer un alcance sobre esto, porque habiendo dicho eso, él dice:
Si entendemos cómo conversamos, entendemos, accedemos a aspectos profundos del misterio del alma humana. Y hay 3 ejes, nos dice Buber, para entendernos mejor. Uno, las conversaciones que yo tengo con los otros, con los demás. ¿Cómo son? ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos decimos lo que nos decimos? ¿Qué nos callamos? Podríamos decir que emerge el otro. El otro legítimo, es ¿verdad? central, es central. Y ahí lo que él insiste es una ética comunicacional con Y el en otro, consecuencia, si radicalmente emerge el otro, distinta. entonces ya no es una visión única, ni es una verdad única, Por supuesto. sino que surge la diversidad, Exactamente. que es la esencia de la posmodernidad, Exactamente. Pero Buber nos aporta también 2 otros ejes. Dice, también es fundamental, si queremos comprender aspectos a los que no accedemos normalmente sobre el alma humana, sobre la forma de ser de cada uno, entender las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Antes de terminar este segundo bloque, nos queda un tercero. Yo quiero preguntarte, con este recorrido de la metafísica, de los referentes, de los sentidos de identidad, de el faro apagado al que tú has hecho referencia, Sí. que es la sabiduría o los referentes que nos permiten anclajes espirituales, ¿no será que está emergiendo, o mejor dicho, no será que se están tomando? Porque yo siento que los medios de comunicación finalmente están dando anclajes de reality, de farándula, de mundo vertiginoso, lleno de incertidumbre. ¿No estará emergiendo algo ahí? Son expresiones de manera importante de la propia crisis que enfrentamos hoy día. Son formas de distraernos, son formas de no mirarle la cara, son formas de arrancar de ella, de eludirlas a mi modo de ver, son formas de sustituir la crisis de nuestra espiritualidad. Porque frente a este punto quiero aportar el tercer eje que nos indica Buber. Buber dice, hay un tercer eje conversacional, que es la conversación que todo ser humano tiene con el misterio de la vida, aquello que muchos llamamos Dios. Ahí está la metáfora. Y esas son las 3 conversaciones fundamentales que nos definen cómo somos. Las conversaciones con los demás, con uno mismo y con el misterio de la vida. Estamos conversando con Rafael Echeverría. Él es sociólogo, filósofo, cruza el puente y hace acciones en el coaching, en el emprendimiento, en fin. Y en la tercera y última parte de nuestro programa vamos a conversar sobre cómo miramos el mundo actual, el mundo contemporáneo, los actores y sus ideas. 1 minuto, nos separamos y ya volvemos. Muchas gracias por esperarnos, continuamos en esta apasionante, yo estoy muy entretenido, Rafael, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir Es un gusto. con tantas amigas y amigos que gustan de una conversación que genere después consecuencias y que genere otras conversaciones. Hemos hecho un recorrido muy interesante, un poco anclado en tus libros. Ahora yo quisiera proyectarme a 2 cuestiones. La primera es, emerge lo que yo llamo un enfoque lingüístico comunicacional que tiene que ver con tu ontología del lenguaje, Exacto. ¿cierto? Que tiene que ver con una tendencia, un enfoque de pensamiento que precisamente anclado en lo que mencionábamos, en Nietzsche, en Heidegger, en Buber, arranca con mucha fuerza y pareciera ser la tendencia, el faro que está dando una pequeña luz. Exacto. ¿Cuál es tu reflexión sobre ese punto? Yo creo que todos ellos, Nietzsche, Heidegger, Buber, colocan el tema del ser humano como la pregunta fundamental que hay que contestar. Y que de alguna forma hay alguna conexión con Nietzsche, que establecen de distinta forma Heidegger muy fuertemente, quizás en menor grado Buber, pero también presente en Buber. Sin embargo, tenía que acontecer algo que fue muy importante, que tiene que ver en el dominio del lenguaje. El siglo pasado fue el giro lingüístico. El lenguaje fue el gran protagonista conceptual del siglo pasado, desde la lingüística misma, la antropología, la biología, las ciencias sociales de distintas formas.
Pero pasa algo en la filosofía misma, que la filosofía del lenguaje produce una alteración de la concepción que teníamos del lenguaje tradicionalmente. Y nos saca de una concepción pasiva y descriptiva del lenguaje, que entendía que el lenguaje da cuenta de la realidad, lo que llama una concepción contable del lenguaje, a una concepción que reconoce que haciendo eso, el lenguaje tiene la capacidad, por ser acción, de transformar la realidad. Esto es muy importante porque cambia el concepto de lenguaje y lo extiende al conferirle una dimensión activa, generativa, transformadora. Pero por sobre todo, al hacer esto no solamente cambia la concepción del lenguaje, cambia por sobre todo, y eso es lo más importante, nuestro concepto tradicional de acción. Extiende nuestro concepto de acción al dominio del lenguaje. A ver si lo llevamos a la práctica. Por ejemplo, esta silla. Claro. Esta silla teóricamente es una silla en el conocimiento habitual, Claro. pero si en el lenguaje decimos párate sobre la silla, pasa a ser una escalera, ¿verdad? Exactamente. Y si decimos no, deja las cosas sobre la silla, Pasa a ser una mesa. claro. Y si yo digo acuéstate si estás cansado, Exactamente. o sea, a eso estamos haciendo referencia. Esa es una de las cosas que comienza a establecerse, y eso es lo que nos plantea justamente Wittgenstein. El sentido del lenguaje está en su uso, en lo que hacemos con él. En cada uno de esos casos apuntamos a usos distintos de un mismo objeto. Entonces, lo configuramos de otra forma, redefinimos el ser de ese objeto en función del uso. Pero no solamente está eso, En la esa ontología silla, ahí aparece. claro, y no solamente está eso, esa silla, como la silla que hoy día vemos, se creó como consecuencia de procesos conversacionales que condujeron a su producción. En esta lógica lingüística comunicacional, en estos referentes del pensamiento contemporáneo, vamos a la realidad de Chile. Ya. Yo distingo tres faros principales. Tú también estás dentro de esa lógica que pueden aportar con sus ideas al pensamiento global. Una lumbrera, el principal en mi opinión, el maestro Humberto Maturana, Sin duda. en la lógica lingüístico-comunicacional, ¿verdad? Claro que sí. Francisco Varela, otro Por supuesto. chileno que se Grande. planta en el mundo global y que da luz con su pensamiento. Claro que Otro es Fernando Flores, Sin duda. que también aporta desde California y desde Berkeley Sin duda. en ese contexto y en esas ideas yo te ubico. ¿Cómo reconoces tú el aporte de estos pensadores chilenos? Porque a mí lo que no me gusta es que los chilenos no miramos nunca al lado de lo nuestro y a mí lo que yo le digo a todos mis amigos, no me rindan homenaje cuando yo me muera. Claro. No. Si no son capaces de hacerlo cuando uno está vivo, y decirle que a uno lo quieren cuando está vivo, no me lo hagan después porque no tiene ningún sentido. Claro que sí. ¿Cómo ves tú el aporte de estos chilenos en el contexto global? Son tres grandes nombres. Y te diría más. Lo que yo hago es inconcebible sin ellos tres. Ellos tres han tenido una influencia, son personas a las que conozco, son personas que han impactado lo que yo hago de manera muy importante. No digo que lo que yo hago sea simplemente lo que ellos dicen, yo creo que hay un aporte importante adicional, pero es inconcebible lo que yo planteo si tú quitas cualquiera de esos tres nombres. Son personas que en momentos muy importantes en mi vida fueron determinantes. Tengo instancias de vínculos muy importantes. Yo trabajé durante 7 años en un seminario para estudiar biología y comportamiento social, en un seminario que se inicia en el laboratorio de Humberto en la Facultad de Ciencia, convocado por Francisco Varela. Yo trabajé durante 2 años con Fernando Flores en California y son parte de mi historia y son piezas Son chilenos central, destacadísimos. que dan luz, ¿verdad? Sin duda, y geniales todos ellos, donde hacen aportes que yo creo que son insustituibles. Y como tú bien dices, es muy importante reconocer en vida Sí. esas contribuciones. Eso Son, me parece muy fundamental. desgraciadamente, Francisco ya no está, pero son tres personas. Fíjate una anécdota mía. Yo en el Senado menciono pensamientos de pensadores chilenos y una vez hablando sobre desarrollo urbano mencioné
que no era desarrollo el crecimiento inorgánico, sino que eso en la biología se llamaba cáncer. Claro. Y que en el pensamiento de Humberto Maturana yo lo había entendido como una deriva que degenera finalmente y altera lo que es natural. Bueno, eso por eso digo que es bueno de repente ir reconociendo. Me llegó una carta de su puño y letra diciéndome: estoy reconocido de que usted nombre me mencione y exprese mis ideas. Entonces es bonito esto. Yo creo que son chilenos de primera categoría. Sin duda. Ahora, siguiendo con este enfoque lingüístico comunicacional, yo tengo la impresión de que en el desarrollo del pensamiento contemporáneo este enfoque está teniendo un rol muy importante, particularmente en lo que hemos denominado este enfoque de posmodernidad, Claro que sí. que deja atrás la homogeneidad y reconoce la diversidad, porque si la verdad tiene un ámbito subjetivo, o sea, ya no son verdades reveladas y tienen un enfoque subjetivo, entonces yo tengo que asumir que el otro, que tiene una propia verdad, es legítima esa verdad. Por supuesto. Y tengo que respetarla, ¿verdad? Claro, y ese es justamente un punto de crítica con el planteamiento metafísico. Yo creo que nadie lo ha puesto en forma más lúcida que Isaías Berlín, que nos dice, venimos de una tradición que sostiene que para cada pregunta hay una y solo una verdadera respuesta. Lo que planteamos hoy en día en la posmodernidad es que hay infinitas respuestas. Ahora, cuidado, no da lo mismo cualquier respuesta. No da lo mismo porque hay dos elementos que son centrales que hay que considerar, que discriminan entre ellas. Uno, el poder que nos confiere para transformar, para intervenir, para hacer crecer las cosas. Pero en segundo lugar, la dimensión ética que se deduce de cada una de ellas. Yo sostengo que los seres humanos estamos acotados por dos grandes parámetros. En primer lugar, la biología. Como Humberto Maturana dice, solo podemos hacer lo que la biología nos permite. Pero el techo, nuestro límite superior en el cual nos desenvolvemos, es la ética. Y eso es fundamental porque la ética la construimos nosotros mismos. La biología nos está dada. La ética es de responsabilidad nuestra. Y la propuesta nuestra es central en la ética. Claro. Ahí hay un enfoque también de autogeneración, de una ética que va adecuándose a las circunstancias, ¿cierto? Manteniendo anclajes en los principios. Y eso yo creo que es central, senador, porque es una ética que se construye en función de las experiencias. Darle un ejemplo. A mí me dicen mucho cuál es el referente fundamental de lo que yo hago, de dónde viene. Y tengo dos posibilidades de respuesta. Uno, dar nombres, dar libros, dar textos, pero la respuesta que yo prefiero, es decir, la propuesta que yo hago viene de la experiencia de Chile, nace de las entrañas de Chile, nace de nuestra experiencia reciente en la historia y del daño que nos hicimos. Es una reflexión inspirada por las condiciones históricas que nos tocó vivir, elemento que yo creo que está presente en todas las personas que usted indica. Y que son, permítame un aporte, que son forma esencial de la convivencia que caracterizó a la modernidad. Exacto. Con verdades únicas, y si mi verdad es la única, entonces al otro lo tengo que eliminar. Tal cual, y en cada una de estas propuestas que están emergiendo, el elemento central es la búsqueda de modalidades de convivencia más expansivas, más éticas, más armónicas, que nos den más sentido de vida, que nos permitan respetarnos todos juntos, de una forma que no lo hicimos en el pasado. Yo, respecto de ese punto, siempre hago una reflexión de un etos cambiante a la luz de estos cambios, pensamientos, ontologías, claro, que estamos caracterizando. Y cuando cambia el etos, que es el entorno biológico, cultural, ambiental, etcétera, claro, cambia la ética, cambia la estética y cambia el patos. O sea, cambia una forma de convivencia, interacción, de relacionarnos, cambia los valores estéticos de lo que es bonito y lo que es feo, lo que es bueno y es malo, ¿verdad? Claro que sí. Están amarrados y cambia la emocionalidad, porque si yo no me siento perseguido en mi verdad, que fue lo que caracterizó a otras épocas, hasta llegar al martirio que fue, ¿cierto? Esa cosa loca que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Claro.
Entonces yo tengo que entender que al otro lo tengo que validar como algo legítimo, por mucho que me disguste. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y la naturaleza es así. Claro que Porque sí. tampoco hay cosas... un cactus que tiene tanta espina no es ni bueno ni es malo, no es bonito ni es feo. Es lo que es. Claro. Y yo rescataría en lo que usted ha dicho la dimensión estética. Porque no solamente que cambian los parámetros a través de los que juzgamos, lo que es bello y lo que es feo. Hay también en esto una mirada estética de la propia existencia humana. Nietzsche nos dice algo que yo creo que es fundamental. El gran desafío que tenemos por delante todo ser humano es hacer de la vida nuestra gran obra de arte. Mirarla con orgullo como una obra estética, donde veamos que la hacemos resplandecer, iluminar. Y eso solamente se alcanza si esa vida se sitúa frente al otro desde el respeto, desde la legitimidad de la diferencia, desde la aceptación de la autonomía del otro, que también quiere hacer de su vida algo distinto de lo que yo quiero, pero algo que ilumine como yo deseo. Rafael, una petición. En la última parte, el último capítulo de tu libro, Ontología del lenguaje, para mí un descubrimiento maravilloso, hay ahí un desarrollo sobre el concepto teórico del poder, que es algo que yo también vengo estudiando hace algún tiempo. Claro. Y yo he descubierto una convergencia muy interesante, porque yo siempre he entendido el poder no como sometimiento, no como ni el por, ni el para, ni el de, no. El poder es el respeto de la libertad del otro, en mi concepción. Claro. Yo creo que el concepto del poder es esencial en esta, porque entendiendo al hombre como una relación, al ser humano como una relación, esa relación, cuando busca generar tantas asimetrías, termina siendo algo que va contra la natura. No sé, me gustaría un raro. Sí, yo creo que desde mi perspectiva, la noción de poder es fundamental, porque es lo que mide de alguna forma nuestra participación en los procesos de transformación. Y yo al respecto digo una cosa que me parece central. Los seres humanos tenemos dos grandes desafíos de transformación. La transformación del ser que somos, la transformación de nosotros mismos, que la llevamos a cabo a través del desafío del aprender, y la transformación del mundo, de los sistemas en los que participamos, que las llevamos a través del gran desafío del emprender. Aprender y emprender son los dos grandes caminos en los que los seres humanos participamos en la transformación de la realidad en la que nos corresponde vivir. Nos quedan 2 minutos. Quiero que crucemos el puente de nuevo. Muy bien. Dejemos ese borde Sí. del ámbito filosófico y sociológico y nos centremos en uno de los vértices. Como tú decías, son varios los puentes. Tantas amigas y amigos televidentes van a quedar motivados como he quedado yo con esta conversación maravillosa que te agradezco muy sinceramente y se preguntarán cómo yo me encuentro con las ideas de Rafael Echeverría. Bueno, tenemos libros, ¿verdad? Claro que sí. Que están en el comercio local y que son de fácil acceso. Tenemos también acciones de coaching. Claro. ¿Y cómo se contactan con Rafael? ¿Cómo tiene una página web? ¿Hace sus seminarios en algún lugar específico? Es muy fácil. Nosotros tenemos una empresa en Chile que se llama NFC Consultores. Se puede colocar Newfield Consulting, que es el nombre de nuestra empresa a nivel internacional, y eso va a dar directamente con nuestra página web. Estamos trabajando en programas en alianza con la Universidad del Desarrollo, con el Instituto de Seguridad del Trabajo, y lanzando programas con otras instituciones. Y si amigas, por ejemplo, de Arica, de Punta Arenas, de Puerto Aysén, una organización, una institución quieren escucharte, ¿te contactan por esa vía? Exactamente, y en mis libros suele aparecer, en prácticamente todo, mi dirección electrónica. Yo la entrego al público para que me escriban, para que me digan cómo podemos conectarnos, cómo podemos acceder a eso, así que es muy fácil. Y en nuestra página web, newfieldconsulting.com, se encuentran y con por último, todos los Rafael accesos. Echeverría, y ahí van a encontrar Exactamente, exactamente. tu última reflexión y motivación de esta Bueno, yo conversación. estoy muy agradecido por esta conversación, senador. Siento que ha sido muy estimulante. Lo último que yo plantearía es que tomemos en cuenta
que la oscuridad en la que vivimos, los momentos de desesperación en los que estamos, apuntan fundamentalmente a que todavía somos herederos de una concepción del ser humano que tenemos que revisar. Y en la medida que la modifiquemos, yo creo que vamos a encontrar espacios de luminosidad que durante mucho tiempo, durante décadas, durante más de un siglo, nos han faltado. Muchas gracias. La biología y la cultura son lo que definen lo que somos. Nuevas Miradas busca promover eso, una reflexión, una búsqueda, un ángulo distinto. Agradecemos esta gozosa conversación que hemos sostenido con Rafael Echeverría y le invitamos a usted a que siga en nuestra sintonía y espere nuestra programación. Gracias, Rafael. Gracias, senador. Muchas gracias.